Bien, me complace darle la bienvenida al set central de RBC Canal 11 al exfiscal y hoy miembro del equipo anticorrupción de Pedro Pablo Kuczynski, el doctor Avelino Guillén. Muchísimas gracias, doctor Guillén, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es en primer lugar un gusto darle la bienvenida y tener la oportunidad de conversar con usted sobre lo que está planteando dentro de este equipo de trabajo que propone pues luchar frontalmente contra esta lacra que es la corrupción y que, en opinión de algunos, representa, ¿no?, un sector político que ustedes están, digamos, combatiendo y que han combatido en el pasado. ¿Por qué se ha sumado el equipo del señor Kuczynski? Bueno, he tenido largas conversaciones con Pedro Pablo y hemos discutido un diagnóstico sobre la situación actual del Perú en relación a la corrupción. Me ha convencido el hecho de que el señor Kuczynski se ha comprometido a liderar personalmente la estrategia del Perú en la lucha contra la corrupción. O sea, él se compromete a dirigir como un gesto, como una muestra de decisión política para dirigir personalmente la estrategia estatal para enfrentar la corrupción. Ahora, la política está hecha de símbolos y de señales. El solo hecho de haberlo convocado y de nombrarlo usted como una especie, digamos, de zar anticorrupción, es una señal, ¿no? Usted es un hombre caracterizado por su probidad, por su corrección, y es una señal, digamos, para el mercado político clara en el sentido de que va a luchar contra la corrupción. ¿Cómo se siente usted después de haber sido, digamos, de haber aceptado? Bueno, es un reto para un servidor. Yo me considero siempre un servidor de la sociedad. Acá lo fundamental es que Pedro Pablo tiene conciencia de la gravedad del avance de la corrupción en el país. La corrupción es la otra cara de la moneda de la delincuencia, de la inseguridad en el país. Si no se combate adecuadamente la corrupción, se genera impunidad. Y esa impunidad es el caldo de cultivo para que exista mayor delincuencia. Y el principal problema del país es la inseguridad, el incremento de la delincuencia. En tal sentido, urge implementar medidas urgentes y extremas para detener esto, porque vivimos actualmente en una situación de caos, de inseguridad, justamente por esto, por la corrupción, por la impunidad. Ahora, yo le quiero preguntar, doctor Guillén, si usted considera que los Fujimori representan a la corrupción, porque eso es algo que se está diciendo mucho en las redes sociales y que usted, un poco como fue tan clara su posición respecto del expresidente Fujimori, usted también representa un combate frontal contra los Fujimori, contra la familia Fujimori, que es acusada de ser, digamos, un símbolo de corrupción. ¿Usted cree eso? Muchas integrantes del régimen de Alberto Fujimori, creo que son alrededor de 200 personas, 207 personas creo, que han sido sometidas a proceso y condenadas por hechos de corrupción y que formaron parte del régimen de Alberto Fujimori. Ellos no tienen la exclusividad del fenómeno de la corrupción. Han habido otros periodos de gobierno donde también ha existido actos de corrupción. Sin ir muy lejos, este gobierno también tiene severos cuestionamientos. El gobierno del señor Alan García, igualmente de Alejandro Toledo. Pero lo que sí es claro y contundente es que en el régimen de Alberto Fujimori sí la corrupción fue muy grande, se creó un aparato de poder que controló toda la administración pública a través de estas compras de armamento y pertrechos militares que permitió que se dieran cuantiosas sumas de dinero que quedaron en poder de la corrupción. ¿Y usted cree en este, digamos, nuevo fujimorismo que dice estar desconectado del fujimorismo de Alberto Fujimori? ¿Cree que Keiko Fujimori no tiene, digamos, ya vínculos con el entorno que tuvo su padre y que tuvo los cuestionamientos que usted señala? Me parece que no ha existido el suficiente deslinde. En primer lugar, la señora Keiko Fujimori formó parte del régimen de Alberto Fujimori. Ella no es una observadora, una testigo alejada del escenario. Ella fue primera dama de la nación y luego, a lo largo de los años, desde el 2001 hasta aproximadamente el 2014, ella ha defendido intensamente la gestión de su señor padre. Recuerda usted las numerosas entrevistas periodísticas donde ella señalaba que el gobierno de su padre había sido el mejor gobierno de la historia del Perú y que, en el caso de ser elegida como presidenta, ella iba a convocar a su señor padre como el mejor asesor porque su padre era un excelente presidente. Ahora sí,
se ha producido un cambio, pero es un montaje justamente para ganar las elecciones. Es una estrategia electoral, un supuesto cambio para engañar a los peruanos y hacernos creer que se trata de otro fujimorismo. Pero si usted analiza las conductas centrales que tuvo su señor padre, igualmente lo tiene ella. Poca transparencia en relación, por ejemplo, a los aportes de sus gastos de campaña. Muchos de los supuestos aportantes en la campaña electoral del 2011 y 2016 tienen severos cuestionamientos en relación a conductas que son materia de investigación por parte del Ministerio Público, como ha informado diversos medios de prensa, como por ejemplo Perú 21, un medio serio. En tal sentido, yo no veo realmente que se trate de otro fujimorismo, sino que realmente es la continuación de la gestión de su señor padre. Ahora, usted ha dicho que el fujimorismo no tiene la exclusividad en materia de corrupción, y eso es algo claro. ¿Qué medidas deberían implementarse desde el gobierno, ¿no?, para evitar pues que la corrupción siga avanzando? Es decir, hay algunas iniciativas legislativas. Los fujimoristas tienen la mayor parte de los parlamentarios en el próximo Congreso. Gobernar con una bancada de esa naturaleza, si es que gana Pedro Pablo Kuczynski, no va a ser tan sencillo. Pero, ¿qué medidas legales cree usted que deberían implementarse? Por ejemplo, la imprescriptibilidad de los delitos que se cometan contra el Estado. ¿Cuáles son las iniciativas que tienen ustedes? Nosotros planteamos medidas, en primer lugar, que estén bajo responsabilidad y ámbito de competencia del Poder Ejecutivo, para no tener estos problemas iniciales con la bancada mayoritaria. En primer lugar, como un gesto político inmediato, que el presidente de la República se compromete formalmente a dirigir personalmente la estrategia anticorrupción. 2, implementar una estrategia que englobe, o sea, una estrategia transversal que englobe a los 3 poderes del Estado en la lucha contra la corrupción, con miras a crear un Estado anticorrupción. ¿Qué Estado anticorrupción buscamos? Un Estado donde exista transparencia, combate frontal a la corrupción y sanción a los que incurran en ese tipo de conductas. 3, consideramos que debe incrementarse de manera sustancial el presupuesto del Poder Judicial, Ministerio Público y la Policía Nacional. No podemos tener un sistema que persigue el delito sin recursos suficientes, sin peritos, sin locales adecuados, sin número de fiscales suficientes, con jueces provisionales en todas las instancias. Cuarto, potenciar la labor de la Contraloría General de la República, descentralizarla, potenciar la unidad de inteligencia financiera. Todas esas son medidas del Poder Ejecutivo. Y todo eso se puede hacer desde el Ejecutivo sin necesidad de que pasen por el Congreso. Exacto. Como 6.º punto, ya podemos tocar el Congreso, pero hay un compromiso de parte de Pedro Pablo de el primer día de su gestión, en la hipótesis de ser elegido, presentar un paquete normativo, un paquete legislativo. Ahí vamos a ver quién está realmente o no a favor del combate a la corrupción. ¿Cuál es el nivel real de compromiso con este tema que nos preocupa a todos, ¿no? A todas las bancadas, a todos los partidos, si esas leyes o esos proyectos pasan, ¿no? Claro, por lo menos en la campaña electoral yo he visto que todos han coincidido, ¿no? No conozco ninguna agrupación política ha dicho que esto no, todos se han comprometido. Esperemos que ese compromiso se materialice en la próxima legislatura. ¿Y qué piensa de un tema que afecta a la familia Fujimori, que es el de la parentela, digamos, los tíos que están prófugos de la justicia? Si bien Keiko no es responsable directa de lo que haga ni su padre, ni su mamá, ni sus tíos, digamos, ella ha dicho que no se va a pronunciar respecto del tema de los tíos prófugos. ¿Qué piensa usted? Ese es un problema muy delicado, porque hay un evidente conflicto de intereses. Ahí va a haber un problema muy delicado, porque sus familiares más cercanos, sus tíos, Juana, creo, Rosa, el señor Aritomi, varios de sus familiares más cercanos tienen mandato de detención porque hay procesos en trámite por delitos de corrupción contra ellos. ¿Qué va a pasar en cuanto al impulso, por ejemplo, de cuadernos de extradición en relación a ellos? Y no solamente en relación a ellos, sino a otros más. ¿Qué va a pasar en relación, por ejemplo, al pago de la reparación civil? Su señor padre debe más de 30 millones de soles, según ha informado diversos medios de comunicación. ¿Cómo se va a ejecutar eso? Y el presidente o la presidenta de la República tiene como tarea fundamental, según el artículo 118 de la Constitución, acatar y hacer cumplir las sentencias y resoluciones judiciales. Y una de las resoluciones es el
cobro de la reparación civil. Hay un conflicto de intereses. Aparte de eso, la repatriación de fondos, las órdenes de captura a nivel internacional contra numerosos procesados por corrupción. O sea, es un tema, va a ser un clima de convulsión. Ahora, un declarado archienemigo suyo es el ex asesor Vladimiro Montesinos. Él fue muy duro en sus audiencias cuando, digamos, fue interrogado. Se expresó muy mal de usted. ¿Qué piensa usted de el ex asesor de inteligencia? Bueno, el señor Montesinos es creación de Alberto Fujimori, todo el poder que tuvo, porque un asesor sin que el representante máximo, en este caso el presidente de la República, no le transmite, no le otorga poder, no es nada. Él era asesor de la alta dirección del Servicio de Inteligencia Nacional, está por debajo de muchos funcionarios en el SIN, pero sin embargo, por orden de Alberto Fujimori, él era el jefe real, o sea, porque el señor Salazar Monroy era simplemente, y Rosa Bonechelli... Nominal, era el jefe, digamos... Eran virtuales, pero realmente era Vladimiro Montesinos, y por orden de Alberto Fujimori lo designó como su interlocutor válido ante las Fuerzas Armadas y los órganos de inteligencia. Entonces, él es producto de la decisión de Alberto Fujimori, es creación. Entonces, obviamente, él ha reconocido muchos de los delitos que se le han atribuido, bueno, y ha sido sancionado, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Seguramente habrá oportunidad de conversar con usted y con algún representante de la otra tienda política y debatir sobre estos temas que creo preocupan a toda la ciudadanía, ¿no? En la lucha frontal contra la corrupción y a ver quién tiene pues el mejor equipo y a la gente, digamos, más idónea y con mejores credenciales. Claro, lo que acá importa es no tener una estrategia sectorizada, sino una estrategia integral, que trabaje no solamente los temas judiciales, sino que trabaje tareas de prevención y cómo acometer esta lacra que está causando tanto daño en la sociedad. Para ello tenemos que poner especial énfasis en la represión de 3 figuras delictivas: el narcotráfico, el lavado de activos y el crimen organizado. Sin eso no podemos hacer nada. Bueno, yo le deseo pues mucho éxito en esta tarea que ha asumido, ¿no? Y en este rol que está cumpliendo ahora ya en esta segunda parte de la campaña. Espero que podamos tener ocasión de tenerlo nuevamente en nuestros programas periodísticos para seguir hablando de un tema que, repito, nos preocupa a todos y creemos que debe ser combatido de manera frontal. Muchas gracias, señor Guillén. Le agradezco a usted. Buenas noches. Bien, vamos a hacer una pausa, no se vaya todavía. Vamos a hacer una pausa y regresamos en instantes con el extraordinario periodista y amigo de esta casa, César Campos. No se vayan.